Hola. Si estás juntos con otras personas, excelente. Entonces puedes responder a mis preguntas así en conjunto. Si estás a solas, no hay problema tampoco. Entonces nadie te va a interrumpir mientras estás respondiendo a mis preguntas a voz alta. ¿Está bien? Ahí vamos. La primera pregunta. Se trata de herencias. Cuando alguien se muere, ¿quién normalmente recibe la herencia? ¿Quién será el heredero? Ahora, tu respuesta. Okay. Me imagino que respondiste los hijos. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que normalmente los hijos son los quienes reciben la herencia. En Israel, en el tiempo de Jesús, justamente eso era la costumbre siempre, no había otra cosa. Los hijos eran siempre los herederos universales. Pero una segunda pregunta. Asumimos que estamos bajo el reglamento del tiempo de Jesús en aquel tiempo. ¿Qué tendrías que hacer para lograr ser heredero del hombre quien es dueño de la casa en la esquina? ¿Qué tienes que hacer para que él te dé esa casa como herencia a ti? ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? ¿Ok? La respuesta es no se puede. No se puede lograr la herencia así nomás. No se puede. No hay una forma de hacerlo. Una tercera pregunta. Acá en Lima tenemos bastantes millonarios. Forbes, la revista Forbes ha sacado una lista de los hombres más ricos del mundo. Y acá en Lima tenemos 6 de ellos. Ahí viene mi tercera pregunta. ¿Qué tienes que hacer para lograr que tú seas un heredero de uno de estos millonarios? ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? No hay nada para hacer, ¿no? No se puede lograrlo, no se puede comprarlo. Complicado, no se puede. Entonces, tendría una cuarta pregunta un poquito más de cerca. ¿Qué tendrías que hacer tú para lograr que tú seas un hijo de Dios? ¿Qué podrías hacer tú para ganarte la membresía en la familia de Dios? ¿Cuánto te costaría de entrar ahí? No puedes hacer nada. Porque si tú no puedes ganarte ser heredero de un millonario, mucho menos vas a poder ganarte ser heredero del dueño, del CEO del universo. No hay forma. No es posible ganarse el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, la Biblia habla mucho acerca de una herencia que Dios tiene para ciertas personas. En la Biblia, esta herencia es la vida eterna en el cielo, en contraste al castigo en el infierno. El infierno es el castigo justo por nuestras injusticias, nuestros pecados contra Dios, nuestro prójimo y nuestra indiferencia hacia el dueño del universo. Entonces, la herencia de Dios es la vida eterna en el cielo con el reino de Dios, ausencia de los problemas con los cuales estamos batallando todos los días, ausencia de COVID y todas esas cosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ganarte entrar al cielo? ¿Qué tienes que hacer para ganarte la herencia de Dios? ¿Qué tienes que hacer para dejar la posibilidad que te vayas al infierno y estás seguro que tú vas a entrar al cielo? A ver, una lista de cosas. Quizás dar a comer a alguien con hambre te va a ayudar. Dar a beber a alguien que tiene sed. Dar alojamiento al forastero. Vestir al que necesita ropa. Atender al enfermo. Visitar a una persona en la cárcel. Hacer otras buenas obras de servicio. Hacer obras de sacrificio. De abstenerse de diferentes cosas. Eso te puede ganar el derecho de ser hijo de Dios y su heredero. A ver qué Dios dice acerca de este asunto. Porque al final el cielo pertenece a Dios.
y Él tiene la última palabra. ¿Quién tiene permiso para entrar? El siguiente texto bíblico aclara esto un poco más. ¿Estás listo con tu papel y lapicero para tomarte la lista de cosas que tienes que hacer para entrar al cielo? Espera antes de traer la lista. Te lo leo. Efesios 2. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. No por obras, ni buenas obras de servicio, ni obras de sacrificio o de abstenerse. Es un regalo, es algo que Dios da libremente. Por eso se dice, la salvación se recibe por gracia, por un favor no merecido. Entonces, lo único que tú puedes hacer como ser humano es, lo que se hace para recibir un regalo, recibirlo nomás. Esa es la única cosa. Entonces, por creer en Jesús y creer en lo que Jesús hizo por ti, eso es el recibir de la salvación. No hay nada para ganarse. Entonces, en la lista de maneras de ser salvo del castigo del infierno, no existe ninguna opción como la siguiente: ganárselo con su propio esfuerzo. No hay. Así lo dice la Biblia en Juan 3. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo lo que cree en Él no se pierda en el infierno, sino tenga vida eterna. Entonces te pregunto, y espero que tengas una respuesta: ¿qué puedes hacer tú para ganarte el derecho de ser hijo de Dios y lograr ganarte la herencia del cielo? ¿Cuánto tienes que pagar para comprarte el boleto de entrada al cielo? Tu respuesta: no se puede hacer nada. No es posible ganarse la herencia de Dios. Y de la misma manera que no es posible de ganarse el derecho de ser hijos de Dios y ser miembros de su familia. En Juan 1 Dios lo dice así: a cuantos lo recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Ahí está el derecho de ser hijos de Dios, pero depende de lo que Dios te entrega, no que lo que tú logras. Si eso suena extraordinario, lo suena porque lo es. El amor de Dios que tiene por ti es extraordinario. Entonces, si es solamente un asunto de creer y tener fe en Jesús, ¿de qué se trata ese creer, esa fe? Primero, cree y reconoce que Jesús es el Rey del universo y que entonces tú has pecado contra Él. Tú le has ofendido, no has cumplido con sus mandamientos. Tú, yo, todo ser humano. Y por desobedecer a sus leyes, entonces, por tu indiferencia, tú has pecado contra Él. Arrepiéntate entonces de estos pecados. Segundo, cree que el castigo por pecar es la separación de Dios para siempre en el infierno. En otras palabras, el pago del pecado es la muerte eterna. Así Dios nos enseña en Romanos 6. La paga del pecado es muerte, muerte eterna. Y tercero, cree que Jesús fue Él quien murió por ti para pagar la multa por tus pecados. Y confía en Jesús que Él te perdona tus pecados. Jesús te ama tanto y por eso murió en tu lugar, pagando la multa que tú deberías haber pagado. Él dejó la vida, su vida, en la cruz. Y al tercer día Dios le resucitó y vive. La Biblia lo dice así: Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el amor de Dios.
Y cuando entonces una persona confía y cree en Jesús y en esas enseñanzas, será salvo del infierno. Recibe como un regalo la membresía en la familia de Dios. Recibe como un regalo ser hijo de Dios, la salvación de sus pecados y la entrada al cielo. Y eso es no ganancia tuya o la mía, sino es por la bondad de Dios, por su gracia, por su amor que Él tiene por ti. ¿Qué es de ti? ¿Lo crees? ¿Confías en Jesús por tu salvación? ¿Confías que tú eres miembro de su familia, no por algo que tú has hecho, sino por lo que Dios hizo por ti? Quizás tu respuesta es no. No lo confías, no lo crees. Entonces la siguiente historia que vamos a tocar hoy en esta transmisión en Mateo 25 es justamente para ti. Quizás tu respuesta es sí, yo creo en estas cosas. Entonces esa historia tiene algunos elementos, algunos puntos sumamente importantes para ti como hijo de Dios. Y muy posible tu respuesta es no sé, no estoy seguro. Entonces la historia que tratamos hoy te va a ayudar. La historia bíblica de hoy se encuentra en Mateo 25, desde el versículo 31 en adelante. Y ahí leemos, cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesús venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. ¿Se pueden imaginar el escenario? Dios mismo está viniendo y viene con sus ángeles. Millones de ángeles, cada uno tremendo para ver, y se sienta en su trono glorioso. ¿Qué show va a ser? Un concierto de rock no es nada. El día de apertura de los Juegos Olímpicos no es nada en comparación a lo que vamos a ver y experimentar cuando Cristo viene en su gloria. Y leemos que todas las naciones se reunirán delante de Él. Y me imagino que no vamos a estar parados, porque Él es nuestro Rey, Él es el Rey del universo, el CEO de todo lo que existe. Entonces vamos a estar de rodillas. Todas las rodillas se van a doblar delante de Él, Jesucristo. Y todas las naciones se reunirán entonces delante de Él y Él separa a unos de otros. ¿Cómo separa el pastor las ovejas de las cabras? Pondrá las ovejas en su derecha y las cabras en su izquierda. Y esa clasificación como ovejas tiene su raíz en la Biblia. Porque ahí los creyentes, los hijos de Dios, muchas veces a ellos se refiere como ovejas del rebaño de Dios. Y Jesús justamente siendo el pastor de estas ovejas. Seguimos leyendo. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, a las ovejas, los justos, vengan ustedes, vengan a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nosotros clasificamos la gente en la vida diaria muchas veces, ¿no? Yo puedo clasificar a mis hijos como uno es más de ciencia, otra es más de deporte, otra es más de las artes. Si estás buscando un nuevo trabajador para la empresa, entonces tú vas a clasificar a los solicitantes, ¿no? Apto para el trabajo, no apto para el trabajo. Pero creo la clasificación más importante que vamos a experimentar en este mundo va a ser la clasificación que Jesús hace en los últimos tiempos, la clasificación definitiva. Por supuesto queremos que nuestra familia nos clasifica bien, nos ve como buena gente, que nuestros vecinos, los compañeros, nuestros amigos nos clasifican en clasificaciones que nos convienen. Pero en comparación a la clasificación que Jesús nos va a dar al fin del tiempo, creo lo que piensan los demás
importa muy poco. Y vemos más adelante en el texto que las ovejas y las cabras solamente son una forma figurativa de hablar acerca de los seres humanos. La separación entre ovejas y cabras no es por su comportamiento durante el día en el pasto, ¿no? Lo que han hecho ahí, comiendo, no sé, bebiendo, caminando ahí durante el día, sino la separación Dios hace por lo que son. La separación depende de su naturaleza, su ADN, se puede decir. Y de la misma manera Jesús separa a los seres humanos. No a base de lo que hacen, sino a base de lo que son. Su ADN, su naturaleza. ¿Son hijos de Dios? Entonces son sus ovejas y van a su lado derecho, al lado de honor. Y Jesús dice, reciban su herencia. No dice, reciban su pago. No dice, reciban su ganancia, sino dice, reciban su herencia. Nos acordamos, no se puede ganar el derecho de ser hijo de Dios, no se puede ganar la herencia de Dios, el cielo. Ese derecho tendrás que recibir como regalo por gracia. Y los del otro lado son aquellos quienes no son hijos de Dios. Entonces no son sus ovejas, sino son cabras y van al lado izquierdo. Y la clasificación de los hijos de Dios, los justos y los que no son hijos de Dios, esa clasificación es sumamente importante. Notamos de que hay ¿cuántas categorías? 2 categorías. 2 clases en esta clasificación. No hay una tercera categoría diciendo, bueno, no es hijo de Dios, pero es amigo de los hijos de Dios y asiste a sus reuniones en la iglesia. Esa clasificación no hay. Tampoco hay, no es hijo de Dios, pero es sincero en hacer el bien y no hacer el mal. Esa clasificación tampoco encontramos. Solamente hay 2. Los hijos de Dios y los quienes no son hijos de Dios. Y vemos que esta clasificación definitiva tiene consecuencias eternas. Tu decisión de creer en Jesús y recibir el regalo de ser hijo de Dios tiene consecuencias más allá de tu vida terrenal. Tu decisión de ser indiferente hacia Dios no es una decisión que tú tomas así nomás por unos años, sino tiene consecuencias eternas. Y esto es un asunto tan importante que Dios va a reunir a todos los ángeles, porque todos los ángeles quieren estar presentes cuando se ve estas consecuencias. Ahora, Jesús habla de la evidencia de los hijos de Dios, los herederos de Dios. ¿Qué evidencia tienen ellos que son hijos de Dios? Y les dice lo siguiente: tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. No nos perdamos la reacción de las ovejas a escuchar esto. Las ovejas, los justos, contestan así: Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriente y te alimentamos? ¿O sediente y te dimos a beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? ¿Cuándo? Y la respuesta entonces el rey responderá así: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, ustedes lo hicieron por mí. Notamos lo que los hijos de Dios, los justos, no dicen a Jesús. No dicen, bueno, Jesús, hemos trabajado duramente durante esa vida terrenal, hemos hecho buenas obras, nos hemos esforzado. Entonces, bueno,
es fin de mes, es día de pago. Bueno, es fin de los tiempos, es la recompensa. Páganos ahí con el boleto de entrada para el cielo. No dicen esto. No dicen esto, sino ellos están sumamente sorprendidos. Señor, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Te dimos alimentos, ropa. ¿Cuándo te atendemos en la enfermedad? Y se ve que ellos no hicieron estas cosas para ganarse el boleto de entrada. No lo hicieron para cubrir sus pecados. Lo hicieron porque hacer el bien es su naturaleza. Es en su ADN de ayudar a los necesitados. Lo hacen por naturaleza. Entonces, ¿qué tiene que ver eso contigo? Vimos en este texto bíblico que al final habrá un juicio delante del trono de Jesucristo, delante del Rey, del juez. Y ahí viene mi pregunta para reflexionar, para ti, que tú te consideras hijo de Dios. En el juicio final, delante de Jesucristo, ¿habrá suficiente evidencia para declararte culpable que tú eres un hijo de Dios? ¿Habrá suficiente evidencia de ver que tú eres un hijo de Dios? ¿Qué evidencia visible en tu vida diaria se va a obtener que tú eres un hijo de Dios? Algo para reflexionar, ¿no? Bueno, a los que no son hijos de Dios también han dado una evidencia de que no tienen el ADN de Dios, no son hijos de Dios, no pertenecen a su familia. El texto continúa contándonos la historia. Jesús les dice a ellos, las cabras, la gente no justa, ¿no? Tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestan, también sorprendido, igual como los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, como forastero y necesitando de ropa? ¿Cuándo? ¿Enfermo? ¿En la cárcel? Y no te ayudamos. Y él, Jesús, les responderá. Les aseguro que todo lo que ustedes no hicieron por uno de los más pequeños de mis hermanos, tampoco hicieron por mí. Se ve que se reconoce qué tipo de árbol es examinando sus frutos. Se reconoce qué tipo de ser humano es examinando sus frutos, sus hechos, su vida diaria. Y la falta de hechos características para los hijos de Dios es evidencia que no pertenecen a la familia de Dios. Entonces, es algo para reflexionar, porque tiene consecuencias eternas. Analicemos bien entonces, ¿qué están haciendo los que pertenecen a la familia de Dios? Entre las muchas cosas que Jesús podría mencionar acá, Él menciona como ejemplo lo siguiente. Ayudan materialmente a la gente pobre, que carece en agua, comida, ropa. Segundo, ayudan físicamente a la gente que físicamente es incapacitado por su enfermedad. Ayudan con su amistad a la gente que no pueden tener amigos porque están en la cárcel, aislados. En otras palabras, ayudan a la gente la cual no está en posición de devolverles algo. Nos demuestra que las buenas obras que caracterizan los hijos de Dios son diferentes que muchas de las buenas obras que se ve hoy en día en la sociedad. Por ejemplo, le hago un favor a mi vecino, le ayudo con su carro que no arranca.
Entonces, mi vecino ya me debe. Y cuando yo necesito entonces una ayuda, le pido que me devuelva el favor. Así funciona. Le hago un favor al hijo de mi jefe. Y bueno, entonces a base de esto ya mi jefe me va a tratar diferente, me va a tratar mejor. En cierto modo, un repago. Así es el trato en nuestra sociedad. Son favores. Y los favores que se hacen en nuestra sociedad son diferentes que los servicios desinteresados en la familia de Dios. Hay una diferencia ahí. Entonces, otra pregunta para ti, para reflexionar. Tus buenas obras de ayuda, ¿lo haces calculando que en algún momento te lo devuelven? ¿Que te lo devuelven el favor? ¿Estás haciendo un servicio con intereses propios? ¿O estás haciendo un servicio genuino, desinteresado? Los favores que se hacen en nuestra sociedad son diferentes que los servicios desinteresados que se hace en la familia de Dios. La Biblia nos dice en Gálatas 6:10, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de fe. Hay una prioridad, pero el hacer el bien no se limita solamente a los hijos de Dios. Si miramos bien, si miramos a las cosas que Jesús menciona, que ha visto en la vida diaria de sus ovejas, son cosas relativamente pequeñas. Son cosas de la vida diaria, cosas que te puedes hacer, de verdad, puedes hacerlo ahorita mismo, puedes hacerlo hoy. Cosas pequeñas. Está bien hacer cosas grandes. Para Jesús está bien hacer algo visible, algo en público, pero al final y al cabo, Jesús ve las cosas pequeñas, la vida diaria. Está bien de hacer actos espirituales, actos religiosos, leer la Biblia, irte a un servicio religioso, pero Jesús menciona aquí específicamente cosas prácticas que no deben faltar en la vida de un hijo de Dios. Entonces, a los hijos de Dios se reconocen las cosas pequeñas de la vida diaria. Ahí se lo ve quién es hijo de Dios y quién no. ¿Qué puedes hacer tú hoy para mostrar que tú eres hijo de Dios? Te doy un momento para pensar. Y mientras piensas, lee una vez más una parte del texto. Jesús dice, tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Dios nos dice que habrá una clasificación definitiva al fin de los tiempos, delante del trono de Dios, el CEO del universo. ¿En cuál de los dos grupos estarás tú? En el juicio final, ¿habrá suficiente evidencia para declararte culpable que tú eres un hijo de Dios? Los favores que se hacen en nuestra sociedad son muy diferentes que el servicio desinteresado que se hace en la familia de Dios. ¿Practicas tú solamente favores o también practicas servicio desinteresado? Ya sabes, si tú eres hijo de Dios, tú escucharás al final del juicio, Jesús diciéndote, ven, a quien mi Padre ha bendecido. Recibe tu herencia, el reino preparado para ti desde la creación del mundo. Estas son las palabras que yo quiero escuchar.